Teoharis Far, psicólogo, porque vamos a hablar sobre el trastorno del lenguaje en niños de preescolar. Miren qué rico tener este especialista para este nivel. Qué rico porque los padres de familia se pueden apoyar en este nivel donde nosotros tenemos la base de una buena educación. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Gracias por la oportunidad de poder compartir con todos los que nos escuchan estos comentarios sobre lo que es el trastorno del neurodesarrollo, especialmente el trastorno del lenguaje, ¿no? Hoy, como ya lo hemos dicho, pues hablaremos un poco sobre el trastorno de la comunicación, que es un trastorno del neurodesarrollo, y dentro de los trastornos de la comunicación están los trastornos del lenguaje, ¿no? Estos trastornos, y hablemos un poquito qué es el neurodesarrollo para entrar en materia. El neurodesarrollo es un proceso o el proceso que se da perinatal, postnatal y durante toda la vida del desarrollo, crecimiento de las neuronas, ¿no? Existen varios procesos que se dan antes del nacimiento, donde se generan las neuronas. Estas se mueven hacia los puestos o los puntos dentro del cerebro donde van a funcionar, se desarrollan, se conectan y entonces empiezan a hacer todo lo que son las conexiones neuronales. ¿Qué son las conexiones neuronales? Pues las conexiones neuronales son toda aquella conexión que nos permite interactuar con el medio ambiente. O sea, todo lo que nosotros hacemos depende de nuestras conexiones neuronales. Mientras más conexiones neuronales podamos hacer, más cosas vamos a poder hacer en la vida. Estos trastornos del neurodesarrollo, ¿qué son? Pues son afecciones neurológicas, son déficits en este proceso del neurodesarrollo que nos va a generar un déficit o un trastorno en el niño. Y estos trastornos del neurodesarrollo se mantienen durante toda la etapa de la vida, ¿no? Licenciado, para los padres de familia, escuchar trastorno del lenguaje, específicamente, ¿qué podemos conversarle o aconsejarle a los padres de familia cuando el niño acaba de nacer? Lo primero que hace es llorar. Entonces, no sé si le dan 2 nalgaditas o pues lo motivan a que exprese un llanto. ¿Qué importancia tiene ese primer contacto de los niños cuando acaban de nacer? Bueno, hay que entender, y hablando del lenguaje, que el niño en sus primeras etapas, recordemos que existe lo que se llama la primera infancia. El primer gesto de comunicación que tiene el niño son 2 tipos de comunicación, que son el llanto y la risa. Oh, qué rico, ¿no? Qué rico escuchar eso. El niño, cuando llora, él se está comunicando porque no tiene otra manera de que el padre entienda lo que él necesita. Por ejemplo, si está mojado, él va a sentir la incomodidad y él emite o comunica que está incómodo. Igual cuando si llora, igual cuando si tiene un gas, ¿no? Entonces hay que entender el lenguaje y la comunicación del niño desde sus primeras etapas. Y eso que usted nos habla, el llanto y la risa, pues son 2 de las más importantes facetas de la comunicación que tiene un niño cuando recién nace. Este trastorno del lenguaje, que es lo que estamos hablando, es un trastorno grave y persistente que afecta la adquisición del lenguaje, ¿no? Que es muy importante porque el niño, para hablar, lo primero que tiene que hacer es adquirir lenguaje, ¿no? Entonces ahí vemos que, y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, de que los padres o la estimulación que se le dé al niño en esas primeras etapas es primordial, porque el niño va a adquirir lenguaje viendo a su entorno. Si al niño no se le habla, pues el niño no va a hablar. Adquirir el lenguaje. Wow, hago un paréntesis. Adquirir el lenguaje. O sea, por arte de magia, el niño está ahí frente, vamos a decir, un dispositivo. No lo va a adquirir, ¿cierto? Es correcto. Hay algo que se llama el modelar, el modelaje que tiene que hacer el padre para que el niño entienda cómo se habla. Creo que lo hablábamos en la ocasión anterior. Por ejemplo, yo cuando tuve a mi primer hijo, de niño yo lo cargaba y me lo ponía cerca a la cara para que él pudiera ver mi boca y yo le articulaba las vocales. ¿Cómo saber hacer las vocales si no sé cómo se mueve la boca? Entonces aquí el habla tiene una connotación que son, una de las connotaciones para que tengamos un buen habla es que tengamos un desarrollo
motor importante, porque el habla tiene un componente motriz, o sea, mover la boca para hablar. Exactamente, esa articulación de cómo debemos hablar, ¿no? Entonces, eso es importante, ese es el modelaje. O sea, el niño está viendo un ejemplo y está repitiendo el ejemplo. Entonces, eso es parte de lo que queremos hacer, ¿no? Este trastorno tiene una característica importante, que es heterogéneo. O sea, no hay dos niños en el mundo con trastorno de lenguaje igual o que presenten las mismas características. Entonces, los padres tampoco es que se pueden guiar por un modelo en específico, sino que hay que estar un poquito más atentos. Pero hablemos un poquito sobre qué causan los trastornos del lenguaje o por qué aparecen esos trastornos. Como ya dijimos, son trastornos del neurodesarrollo, que es en la parte en cómo se desarrollan y se conectan las neuronas para mandar el mensaje a través del sistema nervioso central. Pero en este tipo de trastorno se desconocen las causas orgánicas que genera este trastorno. Los estudios más recientes nos indican que pues, es un componente genético entre el 50 y el 70% de los niños que tienen este trastorno del lenguaje tienen familiares que ya han tenido ese trastorno del lenguaje o que lo tienen todavía. También se habla últimamente en algunos estudios que existe un gen que se llama el gen del lenguaje que pudiera dar algún tipo de problemas y que fuera el resultado y el por qué existen estos trastornos en la comunicación. Como hablamos al principio, el trastorno de la comunicación incluye deficiencias del lenguaje en la adquisición, en el habla y en la comunicación. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis, porque habla, lenguaje y comunicación, aunque parecen sinónimos, no lo son. Son tres cosas totalmente diferentes. Licenciado, disculpe, ¿podemos repetirlas nuevamente? Habla, lenguaje y comunicación. Son tres cosas diferentes, aunque van de la mano. El habla es toda esa articulación que hacemos para expresarnos, para que salga por la boca una expresión, algo que alguien escucha, ¿no? Eso es todos los sonidos, la articulación, la fluidez, la voz, la calidad de la resonancia. Entonces, aquí en el habla se involucra, como dije, parte motora, ¿no? La parte de las cuerdas vocales, todo lo que es el sistema respiratorio, porque hay que usar el aire para hablar, entonces es un componente que nos da eso. El lenguaje es una convención social de letras, números, imágenes, señas con la cual todos en un ambiente nos podemos comunicar. Y la comunicación es todo aquel gesto o comportamiento verbal o no verbal, ya sea intencional o no, que hace la persona o el sujeto para tratar de comunicarse o de conectarse con las personas que están a su alrededor. El tema trastorno del lenguaje en niños de preescolar, pero ¿cómo podemos detectar? ¿No? Porque tenemos diferentes etapas desde que nacen hasta que llegan a nivel preescolar. Así es. Muy buena pregunta. Mira, aquí se habla mucho de que los padres tienen que generar lo que se llama la observación de sus hijos cuando están en desarrollo o están en estas edades del desarrollo. Aquí es muy importante que el padre, el cuidador, el maestro, en este caso que estamos hablando de la escuela, empiecen a ver cuál es la conducta del niño para poder detectar ese tipo de situaciones en cuanto el niño empieza a tener déficits, porque aquí lo que pasa es que hay déficits, ¿no? Pueden haber retrasos en el lenguaje que son... hablábamos antes de entrar a cámara que muchos padres, más que nada los padres primerizos, empiezan a comparar a sus hijos cuando están chicos. Lo comparan con el vecino, con el primo, con el hijo del amigo. El mío sí habló al año o el mío todavía no habla y tiene un año. Entonces esas comparaciones son las que tenemos que estar pendientes de si el niño tiene un retraso o no. Y mi recomendación para los padres y para los maestros es que primero entre ellos tiene que haber una buena comunicación, porque sí, el niño en la casa está en una burbuja, se comporta de una manera diferente a como se comporta en la escuela. Y hay que tener en cuenta que los niños pandémicos, que es algo que realmente estoy pensando que a nivel nacional deberíamos hacer un estudio de cómo ese niño se está comportando. Los niños o los casos que he tenido que atender y he estado haciendo evaluaciones en ese sentido me indican que estos niños tienen problemas de socialización. Entonces, cuando esos niños por primera vez llegan a un aula escolar, se van a encontrar con una serie de problemas, ¿no? Porque el niño no se puede comunicar bien por esa socialización que tiene. Entonces, todos estos factores son los que tenemos que estar pendientes
para que el niño entonces entienda, o el padre entienda, que eso pudiera ser un signo de alarma, que ahora lo vamos a ver más adelante, de qué hay que estar viendo. Por otro lado, el trastorno del lenguaje es un trastorno de la comunicación que interfiere con el aprendizaje, y esa es la parte importante. Y ahora que estamos aquí en Conéctate con la Estrella, que hablamos de educación, pues si un niño tiene problemas en el área del lenguaje, va a ser un niño que siempre va a arrastrar una serie de problemas en su comunicación, ¿no? Al momento de aprender, todos aprendemos porque vemos algo, porque escuchamos algo, porque hacemos algo. Y si no podemos, y uno de los casos que se da es que, por ejemplo, un niño con problemas de lenguaje puede que no siga instrucciones, porque no entiende la instrucción. Si la instrucción es muy larga, el niño no está entendiendo qué le están diciendo. Entonces, es uno de los problemas que vamos a tener. No entiende la instrucción. Y el maestro se desgasta sí. El maestro, mas no vemos la situación en el niño y nos cambiamos la estrategia, buscamos un apoyo como el que usted nos puede brindar. Según estas estrategias, por lo menos nos acaba de mencionar el niño que no está entendiendo, no puede entender lo que el maestro quiere expresar. Denos algunos ejemplos en un momento dado para niños de 4 años. Tiene que ver mucho con la comunicación expresiva. El aprendizaje y el uso del lenguaje depende de estas dos capacidades, receptivas y expresivas, ¿no? La capacidad expresiva se refiere a toda la producción que hacemos, ¿no? Y la receptiva a todo lo que recibimos. Un niño con trastorno del lenguaje receptivo puede tener problemas de entender lo que la gente dice, que era lo que estábamos hablando, comprender los gestos. Recordemos, comunicación no es solo hablar. El gesto que haga el niño o que se le haga al niño, esto, por ejemplo, esto, ven, si el niño no entiende este gesto, él no se va a mover. Entonces es un problema que tenemos. Comprender conceptos e ideas, también porque no entiende lo que está recibiendo, entonces no entiende el concepto. Comprender lo que lee, que es uno de los grandes problemas que tienen los niños y que obviamente los maestros encuentran cuando tienen problemas. Un problema con un niño con trastorno de lenguaje no va a poder leer bien. Aprender nuevas palabras, que es lo que hacemos en la escuela. Vamos todos los días a aprender, pero el niño no va a poder aprender nuevas palabras. Responder preguntas, seguir instrucciones e identificar objetos. Eso es toda la parte receptiva. En la parte expresiva, ¿no? Un niño con trastorno de lenguaje usa las palabras, puede tener problemas en usar las palabras correctas, ¿no? Y eso lo vamos a hablar también dentro de un momento, que hay que hablarle bien al niño en la parte educativa. O sea, ese modelaje que hablamos al principio de que el niño tiene que aprender del padre. Si nosotros le hablamos a nuestros hijos de guau guau, de chichi y no, esos infantilismos, el niño no va a poder desarrollar lenguaje, porque se le está hablando en un idioma que no funciona en el mundo real, ¿no? Entonces, como padres tenemos que evitar hablarle infantilmente a los niños y realmente hablarles de manera como si fueran un adulto, aunque parezca erróneo. Al niño se le habla como un adulto, se le habla como una persona inteligente. Claro, palabras sencillas que ellos puedan comprender en un momento dado. Así puedan expresar lo que uno quiere en ellos. También acostumbramos a los niños a hablar, como usted dice, en diminutivo. Sí. Entonces los hace ver más pequeños, creer que son bebés todavía. Entonces sí necesitamos, por lo menos cuando nuestros niños llegan de 4 y 5 años a los salones de clase, todavía vienen con esa característica de bebé, casualmente por eso, porque en casa todavía dejan que tome el biberón cuando ya ese biberón tiene que estar. Y no lo corrigen, o sea, esas modalidades que tenemos cuando salimos fuera de casa, nos damos cuenta que a veces hablamos mal o no nos entienden, y es por la manera en que criamos a los niños. Quería también decirte algunas de las señales de alerta, ya que ya nos quedaba poco tiempo, pero sí me gustaría que los padres estuvieran muy pendientes de las señales de alerta. Si a los 2 años no usa como mínimo 50 palabras y de esas 50 palabras el 20% son verbos, tenemos un indicador de trastorno. 50 palabras. A los 2 años. Así como que los niños a esta edad no realicen combinaciones de 2 palabras, ¿no? A los 3 años, las señales de alerta es posible que hablen, pero presentan un habla inteligible, ¿no? Con oraciones con errores fonéticos, fonología con frases de 3 elementos. O sea, no se le entiende al niño de 3 años. Si un niño a los 3 años está hablando como
que no sabe qué está diciendo, tenemos un problema. Y si a los 4 años usa únicamente frases de 3 palabras o menos, no hace uso de adjetivos, pronombres con un léxico limitado y no hace narraciones, ¿no? Hablábamos de niños de edad de 4 años. Y a los 5 años, pues, producen oraciones gramaticalmente incorrectas y les cuesta recuperar palabras a la hora de narrar, ¿no? Recuperar palabras, se queda su idea se queda en el aire vagando para poder expresar lo que quiere manifestar. ¡Oh, qué rico, qué rico! Sí, estamos por 106.9 Crisol FM y por 101.7 Radio Nacional. ¡Qué rico este tema! Trastorno del lenguaje en niños de preescolar. Porque siempre escuchaba que los niños, después de los 5 años, se les daba un diagnóstico. Siempre se expresaba eso. Expresaban a las maestras de preescolar, pero ese tabú ya ha cambiado. Sí. Ha cambiado, licenciado. Mire, lo hablábamos creo que el martes pasado. Una de las cosas más importantes y por qué se dan tantos diagnósticos hoy en día a diferencia de hace 20, 30 años, es que primero, por ejemplo, la Asociación Americana de Pediatría recomienda que a todos los niños a los 2 años hay que hacerle una evaluación del neurodesarrollo. Y a los 2 años también específicamente hay que hacerles una evaluación de autismo a los niños a los 2 años. Sea o no sea un niño que presente algún tipo de síntomas o signos, hay que hacerles la evaluación. Entonces, en la medida en que podamos hacer evaluaciones más temprano, vamos a tener mejores resultados. Antes no había las pruebas necesarias para hacerlo. Hoy en día sí existe una gran cantidad de pruebas donde se puede detectar a los 2 años o desde los 2 años trastornos del neurodesarrollo. Inclusive algunas pruebas, por ejemplo un perfil sensorial se puede hacer ya desde los 6 meses. Inclusive desde los 6 meses ya podemos empezar a detectar. Después de la detección, entonces sí empieza un sistema, si se da positiva la detección, sí empieza entonces un sistema multidisciplinario donde entonces entran profesores, neuropediatras, psiquiatras, fonoaudiólogos, todo un conjunto de profesionales para llegar entonces a un diagnóstico. Y lo importante fue la fecha que usted puso, los 5 años. ¿Por qué los 5 años son tan importantes en trastornos del neurodesarrollo? Por algo que se llama la plasticidad del cerebro. En ese proceso de desarrollo de las neuronas que hablamos al principio, a los 5 años existe lo que se llama la poda, ¿no? ¿Qué es la poda? A los 5 años el sistema nervioso, el cerebro, apaga, cierra, bloquea, desaparece todas las conexiones neuronales que no se utilizaron durante esos 5 años. Es por eso que es muy importante agarrar al niño desde muy temprano y estimularlo, ¿no? Creemos que la estimulación precoz solamente va de la mano de un profesional. No, los padres somos los primeros estimuladores. Un niño que no pisa la arena jamás va a desarrollar una conexión neuronal que sepa lo que es la arena. Entonces después tenemos problemas que al niño lo queremos poner a caminar en la arena, nunca caminó en la arena y va a generar una conducta, un berrinche, un llanto. ¿Por qué? Porque no desarrolló esa conexión neuronal, no sabe. Entonces aprendemos por la experiencia y es esa experiencia la que desarrolla todas esas conexiones neuronales que necesitamos para vivir. Claro, qué rico. Casi se nos está acabando el tiempo, licenciado, pero este tema, trastorno del lenguaje, el niño de preescolar, del lenguaje, es muy importante. Creo que nosotros vamos a continuar apoyándonos en el licenciado para que los padres de familia tengan estas actividades, ¿no? Como receta todos los días para nuestros niños, porque no es un día solamente, o llevarlo al centro escolar, Así es. ¿no? Porque en el centro escolar estamos limitados durante algunas horas, pero en el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser de que el niño se despierta hasta que se acuesta. Así que es. Algunas palabras para nuestro radio escuchas. Bueno, agradecerles sobre todo la oportunidad de poder comunicar esto que creo que es esencial y es algo que me gustaría, si me invitan el próximo martes, tocar lo que es el bullying, ¿no? Cómo se da el bullying en los trastornos del neurodesarrollo, específicamente en el trastorno del lenguaje. Todos los trastornos del neurodesarrollo son trastornos que van a estar toda la vida con el sujeto.
Y todos sabemos qué pasa en un ambiente escolar cuando un niño tiene un defecto o tiene un déficit, y especialmente en su comunicación. Existe el bullying. Entonces es muy importante ese tema, y la próxima semana entonces pudiéramos tocar este tema, que creo que a la mayoría de los padres nos importa eso, porque obviamente repercute directamente en la conducta de los niños. Claro, vamos a continuar dando este apoyo, y recuerden que nuestros niños vienen de una pandemia y hay que atenderlos mucho tiempo, que se estuvieron dentro de un espacio, muy pocos comunicándose. Así que, por favor, a tomar en cuenta a estos niños que están en preescolar, que se les atienda. Así es la recomendación para los padres. Observen a sus hijos. Si dudan que su hijo tiene un problema del desarrollo, busquen ayuda profesional. Vayan, hablen con su pediatra primero. El pediatra es la primera línea de defensa. Ellos son los que están ahí, los que ven al niño, los que saben cómo se desarrolla el niño. Y en base a lo que les diga el pediatra, entonces busquemos un asistente o una ayuda con psicología, con terapia de lenguaje, pero busquemos y hagamos algo para que nuestros niños tengan la oportunidad de poder ser más funcionales en el futuro. Claro, pero les adelanto, vamos a tener al licenciado también con un tema titulado Habilidades por encima del nivel, que me encanta, porque siempre queremos tener estos niños dentro de la mayoría, ¿no? Y cuando se sale de la regla, pues ya lo limitamos nosotros mismos. Así es. Y tenemos un gran potencial. Nos vamos a despedir. Gracias Padre Celestial por esta gran bendición, y hasta pronto. Gracias, licenciado. Hasta luego, muchas gracias.